tiene escondido. La paz de Dios sea con mis hermanos. Estoy transmitiendo en vivo y en directo desde la bellísima colonia, hermosa provincia, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Buenas noches, estimado público. Buenas noches. Tengan también ustedes, señores, testigos de Jehová. El tema de hoy es: ¿con qué cuerpo resucitó Jesucristo? ¿Con qué cuerpo resucitó Jesucristo? Y antes de continuar, antes de proseguir, antes de iniciar, quiero decirles, señores testigos de Jehová y público en general, porque todavía hay algunos que parece que no les queda claro. Yo soy un miembro de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, por gracia y bendición de Dios. Tengo el privilegio de ser un miembro de la iglesia. Para que no salgan, ya basta con sus cosas. Hablan infundadamente, pues lo que han dicho mucho ahí. No, yo no soy más que solo un miembro en la iglesia, la luz del mundo, y así estoy muy contento. Bueno, ¿con qué cuerpo resucitó Jesucristo? ¿Con qué cuerpo? La Organización de los Testigos de Jehová enseña que Jesucristo no resucitó con su cuerpo de carne, sino que resucitó como una poderosa persona espiritual, y que después de haber dado su vida no la podía tomar otra vez porque invalidaría su sacrificio, dicen. Vamos a analizar algunas de sus publicaciones donde hablan al respecto. Para ello quiero iniciar con lo que dice la revista La Atalaya del Público, del año 2017, número 6. Así está ya, pues, ¿cómo se puede decir? Clasificada, ya no es de enero que de febrero. Ahora la Atalaya del Público solamente es el número 6 del año 2017, la página 9. ¿Qué dice? Dice así: Jesús murió y fue enterrado. 3 días después, Dios lo resucitó en el Espíritu y le concedió manifestarse o aparecerse a algunos de sus discípulos. ¿Qué aspecto tenía entonces Jesús? Pues por lo que parece, dice así, pues por lo que parece, había cambiado mucho, porque ni siquiera sus amigos más allegados lo reconocieron a primera vista. María Magdalena lo confundió con un jardinero, y los 2 discípulos que iban de camino a Emaús pensaron que era un forastero. Hasta ahí dejo la cita. Quiero decirles, hermanos, que ya lo saben mis hermanos, pero al público en general, más que nada al público en general, porque también son muchas personas del público en general que no es miembro de la Iglesia La Luz del Mundo y tampoco son testigos de Jehová. Todas las citas que les voy a mencionar las he tomado exclusivamente de lo que la propia Organización de los Testigos de Jehová ha publicado, y lo pueden ver ahí en su página oficial de internet. Bueno, voy a leer otra cita. Voy a ir un poquito rápido, pero voy a leer otra cita. Dice así: en cierta ocasión, para el provecho de Tomás, Jesús apareció con la prueba
física de las marcas de los clavos en las manos y la herida de una lanza en el costado. Pero, ¿cómo le fue posible, dice la organización, cómo le fue posible en aquella ocasión aparecerse repentinamente en medio de ellos, aunque las puertas estaban cerradas con llave? En dichas ocasiones, dice la organización, Jesús evidentemente materializó cuerpos, como los ángeles lo habían hecho en tiempos pasados cuando aparecieron ante seres humanos. El deshacerse del cuerpo físico de Jesús al resucitarlo no presentó problema alguno para Dios. Es interesante que aunque Dios no dejó el cuerpo físico en la tumba, dice, evidentemente, así lo dice, evidentemente a fin de reforzar la convicción de los discípulos de que Jesús realmente se había levantado, dice, se dejaron allí los paños de lino en que había estado envuelto. Bueno, habiendo leído estas dos citas con las cuales quiero introducir esta plática, vamos a empezar a analizarlas. Pero primero vamos a analizar en orden la primera cita que acabo de mencionar. Y nuevamente y rápido lo menciono para aquellos que se acaban de integrar y para pues empezar con la primera cita, porque mencioné dos. La primera cita dice así: Jesús murió y fue enterrado. 3 días después Dios lo resucitó en el Espíritu y le concedió manifestarse o aparecerse a algunos de sus discípulos. ¿Qué aspecto, dice, tenía Jesús entonces? Pues por lo que parece había cambiado mucho, porque ni siquiera sus amigos más allegados lo reconocieron a primera vista. María Magdalena lo confundió con un jardinero y los discípulos que iban de camino a Emaús pensaron que era un forastero. Nuevamente la cita es la revista Atalaya del año 2017, número 6, página 9. Perdón, no les di la cita anterior, perdón. Es el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, página 214. La cita anterior a esta es Razonamiento a partir de las Escrituras, página 214. Bueno, ahora sí. Quiero decirles que en el transcurso de este programa, hermanos, público en general, vamos a ir analizando tanto lo que afirman los testigos de Jehová en sus publicaciones, así como los textos bíblicos que ellos mencionan. Vamos a ir analizando lo que ellos afirman en sus publicaciones, así como los textos que mencionan para, según ellos, comprobar, para demostrar lo que ellos están diciendo. Bueno, con los textos de Juan 20 y Lucas 24, los testigos pretenden demostrar que Jesucristo se apareció en cuerpos que materializó y no en su cuerpo en el que murió. Mencionan ahí el texto de Juan 20, el caso ahí de María Magdalena, que dice que confundió al Señor Jesucristo con un jardinero, y vamos a analizarlo, porque ellos lo están mencionando. Dice Juan 20, el capítulo 20 del apóstol Juan, Juan 20, el capítulo 20, vamos a leer el versículo 1, pero de ahí nos vamos a brincar del versículo 11 en adelante, porque es un poquito largo el pasaje. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. No pierdan de vista ese detalle. Siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. De ahí, y no es por ninguna cosa, señores testigos, que vayan a decir que estoy descontextualizando. No, es que está largo el texto. Solo es eso. Pero si quieren lo leemos todo. Pero voy a ir
al versículo 11. No es que esté omitiendo nada por ninguna razón, solo que está un poco largo. Bien. Juan 21 dice nuevamente: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. No se les olvide ese detalle. Siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El versículo 11 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Bueno, hasta aquí dejamos este texto que cita la Organización de los Testigos para tratar de demostrar que Jesucristo resucitó en un cuerpo espiritual y que no lo conocía, por esa razón no lo conocía María Magdalena, porque había materializado un cuerpo. Pero, ¿por qué María Magdalena pensaba que Jesús era el hortelano? Eso está clarísimo, ya lo sabemos, lo explico no para ustedes, hermanos. Nosotros ya lo sabemos, se nos ha explicado. La doctrina que el apóstol Jesucristo nos ha dado es una doctrina que viene de los cielos, que viene del cielo. Él nos la ha impartido. Se la ha impartido a sus ministros, que a su vez nos la han enseñado. Ya lo sabemos, pero es una explicación para el público en general y para aquellos testigos sinceros. ¿Por qué María Magdalena pensaba que Jesús era el jardinero, era el hortelano? Dice la Escritura que porque estaba oscuro, y si estaba oscuro, no se podía ver bien. Dice la Escritura que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Y también no lo reconoció a Jesús porque cuando le habló, ella estaba de espaldas. Ella estaba de espaldas. Fue hasta que Jesús le dijo: María. Cuando ella, volviéndose, dice la Escritura, volviéndose o volteándose, dicho de otra manera, volteándose, le dijo: Raboni. Entonces, por esos dos factores, por esas dos cosas, podemos decir que la conjunción de esas dos cosas se conjugaron, la oscuridad y el que ella estuviera de espaldas, para que, pues inicialmente María Magdalena pensara que Jesús era el hortelano. Así de simple y de sencillo, no se necesita de ciencia, no se necesita ninguna ciencia. Ahora analicemos el texto que dan los testigos para reforzar o demostrar que Jesús materializó cuerpos y que por eso no lo conocían. Lucas 24, donde habla de los que iban en el camino de Emaús. Vamos a verlo. Lucas 24, vamos a leer el versículo 15. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
Pero nos vamos a brincar hasta el versículo 31. Y otra vez, señores testigos, público en general, no es porque quiera desviar o trastornar el contexto. Léanlo con calma ahí en sus casas, en sus hogares, léanlo. Solamente que del 16 al 31 son pues muchos versículos, como 15 versículos. Entonces, voy directo al 31. Bueno, vuelvo a leer el 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El versículo 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero él, paz a vosotros. Y el versículo 37 dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Es decir, no estaban viendo un espíritu, dice, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, Jesucristo les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. A ver, ¿qué escribió Lucas? ¿Qué dijo Lucas? Lucas, al igual que los demás escritores de la Biblia, también fue inspirado por Dios para escribir lo que escribió. No escribió de su propia cuenta. Y habló verdad, no habló mentiras. ¿Qué dijo Lucas? Jesús mismo se acercó. No un espíritu, no una representación de Jesús, sino Jesús mismo. Jesús, el hombre que murió en la cruz. ¿Y por qué tampoco le conocieron inicialmente esos dos de sus discípulos que iban camino a Emaús cuando se les acercó? ¿Por qué no le reconocieron inicialmente? Pues también está muy claro para el público en general. Nosotros que disfrutamos de la doctrina de Dios revelada a una apóstol de Jesucristo, se nos ha aclarado. Solamente yo estoy hablando, explicando en este caso los textos que los testigos citan como para demostrar que Jesús, el Señor Jesucristo, sí resucitó en espíritu, como un ser espiritual. ¿Por qué no le conocieron entonces aquellos? Porque dice ahí el versículo 16, porque los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Por eso no le conocieron. Si fueron velados sus ojos con la intención de que no le reconocieran, pues lógicamente, evidentemente, significa pues que Jesucristo, que Jesús se había presentado pues con su mismo cuerpo. Sino, ¿cuál era el objeto de velarle los ojos para que no le conociesen? Porque evidentemente lo podían reconocer y por alguna razón en especial, por algún propósito, se le fueron velados los ojos para que no le conociesen. Pero ¿qué dice el versículo 37? Vamos a analizar un momentito. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 37? Dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pensaban que veían espíritu. ¿Cómo estaban aquellos hombres? ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo dice que estaban? Espantados y atemorizados. ¿Por qué estaban espantados y atemorizados?
porque pensaban, se imaginaban que estaban viendo un espíritu. Pero vamos a leerlo como lo vierte la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová, en su versión 1987, la inmediatamente anterior a esta, a la nueva, que les acabo de presentar. ¿Cómo lo vierte? Dice: pero porque estaban aterrados y se habían atemorizado, se imaginaban que contemplaban un espíritu. En realidad, estaban contemplando un espíritu. ¿Era un espíritu el que estaba frente a ellos? ¿O era Jesús mismo? ¿O era Jesús mismo, como lo dice Lucas? Y vaya que Lucas era un hombre muy preparado, médico, dice la escritura, historiador también, historiador. Era un hombre preparado. Entonces, ¿qué dijo Lucas que estaba frente a ellos? ¿Un espíritu o era Jesús mismo? Era Jesús mismo. Pero más aún, Jesús mismo, el que es la verdad y la vida. Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló en su boca. Jesús mismo les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué les preguntó Jesús mismo? ¿Qué les preguntó Jesús? ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados? ¿Cómo dice, señores testigos, que los vio? ¿Cómo los encontró Jesús? Turbados. Estaban turbados. ¿Y cuál era la razón del turbamiento de ellos? ¿Cuál era la razón? El Señor Jesucristo lo dice al preguntarles: ¿por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cuáles eran los pensamientos? Pues que ellos pensaban, perdón, pensaban que veían espíritu. El Señor Jesús les preguntó: ¿por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Y cómo calificó el Señor Jesucristo esos pensamientos de aquellos que pensaban que estaban viéndolo como si fuera un fantasma, como si fuera un espíritu? Pensamientos turbados. Pensamientos turbados. ¿Cómo calificó el Señor Jesucristo a aquellos, no solo sus pensamientos, a aquellos como personas que estaban turbadas? Estaban mintiendo el Señor Jesucristo. Mintió el Señor Jesucristo al decir: yo mismo soy al Padre. No mintió. No mintió solamente para que los discípulos no estuvieran asustados y creyeran en él. No. Jesucristo no mintió. Nunca mintió Jesucristo. Al contrario, siempre habló verdad. Y hablando verdad, les aclaró su error y confusión. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que tengo yo. Jesucristo, el que habló verdad, si hubiese resucitado, como dicen los testigos, como una persona espiritual, hablando verdad, Jesucristo les hubiese dicho: yo resucité como una persona espiritual. Jesús les dijo así: no. Jesús les dijo: resucité en espíritu y ahora soy una poderosa persona espiritual, pero me hice un cuerpo, materialicé un cuerpo para
que ustedes me puedan ver. No, Jesús no dijo esas mentiras. Jesús, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre habló con la verdad. ¿Y qué fue la verdad? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo mismo soy. Otra vez, señores testigos, ¿qué dijo? Yo mismo soy. Yo mismo soy. A ver, yo mismo. ¿Qué significa yo mismo? Yo mismo es otro igual, otro idéntico, otro semejante, otro parecido, pero en espíritu. No, yo mismo. O sea, espero entender. Jesucristo dijo, yo mismo soy. El ser que estaban viendo, el ser que estaban contemplando frente a ellos, era un ser espiritual, pero de semejanza física al que murió, o era el mismo ser de carne y hueso que fue crucificado. Era el mismo Jesucristo que murió en la cruz. Pero esa organización siempre contradiciendo lo que dijo el Señor Jesucristo. Quiero leerles lo que dice la organización de los testigos en el libro Espíritu Santo, la fuerza tras el nuevo orden venidero, página 19. Dice así: Jesucristo dijo algo esclarecedor en el día que resucitó de entre los muertos. Él se apareció a sus discípulos en una habitación cerrada con llave en Jerusalén. Para hacer esto, se apareció en un cuerpo materializado semejante al cuerpo en el cual había muerto. Pero ellos pensaban que estaban viendo un espíritu. Dice, bueno, ¿qué les dijo Jesús? Esto, así responde ahí el libro: un espíritu no tiene carne y huesos, así como contemplan que yo tengo. Aquí lo que quiero más que nada es resaltar donde dice que para hacer esto se apareció en un cuerpo materializado semejante al cuerpo en el cual había muerto. Semejante al cuerpo en el cual había muerto. No, Jesucristo no murió en un cuerpo semejante, parecido, igual, idéntico y sinónimos. No, Jesucristo no murió no resucitó, quiero decir, en un cuerpo igual o idéntico, no, en su mismo cuerpo. Pero bueno, vamos a analizar la segunda cita que mencioné al principio. Vamos a analizar la segunda cita que mencioné al principio. Si no lo recuerdan, y para los que se acaban de integrar, la voy a leer nuevamente, un poquito rápido. Esta cita, para que no se me olvide, está en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, página 214. Y dice así: en cierta ocasión, para el provecho de Tomás, Jesús apareció con la prueba física de las marcas de los clavos en las manos y la herida de una lanza en el costado. Pero, dice ahí, ¿cómo le fue posible en aquella ocasión aparecer repentinamente en medio de ellos, aunque las puertas estaban cerradas con llave? En dichas ocasiones, Jesús evidentemente materializó cuerpos, como los ángeles lo habían hecho en tiempos pasados cuando aparecieron ante seres humanos. El deshacerse del cuerpo físico de Jesús al resucitarlo no presentó problema alguno para Dios. Es interesante que aunque Dios no dejó el cuerpo físico en la tumba, se dejaron allí los paños de lino en que había estado envuelto. Bueno, pues vamos a analizar. Dice que para el provecho de Tomás.
Veamos cómo siguen con su idea para el provecho de tomar. Bueno, sigamos analizando. Preguntan, ¿cómo le fue posible en aquella ocasión aparecer repentinamente en medio de ellos, aunque las puertas estaban cerradas con llave? Ahí en el capítulo 20 de Juan. ¿Cómo le fue posible? ¿Cómo le fue posible? Dice la organización. ¿En serio? Señores testigos, la organización pregunta, ¿cómo le fue posible? Pues, ¿de quién están hablando? Están hablando de Jesucristo. No están hablando de cualquier cristiano del siglo primero. ¿Cómo le fue posible en aquella ocasión aparecer repentinamente? La Biblia nos da muestras, nos da testimonio del poder de Jesucristo. Nos dice que con su poder transformó el agua en vino, ¿sí o no? Dice que tenía el poder de caminar sobre las aguas, ¿sí o no? ¿Qué Dios no le había dado todo el poder y toda la autoridad para hacer milagros? Y no fue en 1914, señores testigos de Jehová, como dice su organización, ¿eh? No. No fue en 1914, como dice su organización, que Dios le dio poder real hasta 1914. No, mentiras. Dios ya le había dado todo el poder y toda la autoridad a su Hijo amado Jesucristo para hacer lo que Jesucristo quisiera hacer, para hacer milagros. ¿Que no tenía el poder de resucitar muertos? ¿Que no era el Hijo de Dios? Y todavía se atreve la organización a preguntar cómo le fue posible en aquella ocasión aparecer repentinamente en medio de ellos. Porque con ese texto, con esa pregunta, con ese razonamiento, tratan de decir, ay, sí es cierto, era un ser espiritual y por eso apareció como fantasma, por decirlo así, apareció como de repente, como por arte de, por decirlo, para entender, como así de repente. No, era el Hijo de Dios y tenía el poder para hacerlo. Bueno, seguimos analizando la cita. Dice, en dichas ocasiones, evidentemente, dice, Jesús materializó cuerpos. O sea que para hacer eso, materializó cuerpos. Jesucristo no tenía por qué andar materializando cuerpos. Él usó su santo cuerpo y perfecto que Dios le dio, en el cual nació de una virgen, en el cual sufrió, padeció, fue muerto en la cruz, en el cual resucitó. No tenía por qué andar materializándose cuerpos, no. Él usó su santo cuerpo y lo vamos a ir viendo. Pero dice la organización en la cita que estamos leyendo, el deshacerse del cuerpo físico de Jesús al resucitarlo no presentó problema alguno para Dios. Wow. El deshacerse del cuerpo físico de Jesús al resucitarlo no presentó problema alguno para Dios. Dice la organización, es interesante que aunque Dios no dejó el cuerpo físico en la tumba, evidentemente dice a fin de reforzar la convicción de los discípulos de que Jesús realmente había sido levantado, dice pues que ahí estaban las venas y todo. Bueno, okay. El deshacerse del cuerpo físico de Jesús al resucitarlo no presentó problema alguno para Dios. Mira nada más. El deshacerse del cuerpo físico de Jesús al resucitarlo, el deshacerse, wow, el cuerpo físico de Jesús no presentó problema alguno para Dios. Bueno, si no fue ningún problema para Dios, el
deshacerse del cuerpo de su santo, de su amado Hijo Jesucristo, pues no creo que tampoco tengan problemas, señores testigos de Jehová, en decir, ¿qué le hizo Dios al cuerpo de su santo Hijo? ¿Dónde quedó? ¿Dónde lo puso? Veamos lo que dice la dirigencia de la Organización de los Testigos de Jehová. Veamos qué se imaginaban que le sucedió al cuerpo del Señor Jesucristo. Veamos qué se imaginaba la Organización de los Testigos que le sucedió al cuerpo del Señor Jesucristo. Dice, esto que les voy a decir, esta cita está en el libro El Arpa de Dios, páginas 169 y 170. Dice así, el cuerpo humano del Señor en que fue crucificado, sí, escucharon bien, es que anteriormente creían que Jesucristo fue crucificado. Hoy también niegan eso. Bueno, dice la cita, el cuerpo humano del Señor en que fue crucificado fue removido de la tumba por el poder de Dios. Las Escrituras no revelan lo que pasó a ese cuerpo, excepto que no vería corrupción. Podemos únicamente imaginarnos que el Señor lo ha preservado en alguna parte para exhibirlo al mundo durante la edad milenaria. Otra vez esta última frase. Podemos únicamente imaginarnos que el Señor lo ha preservado en alguna parte para exhibirlo al mundo durante la edad milenaria. Vemos cómo tuercen la verdad por falta de revelación divina. Por falta de revelación divina, pues tienen que recurrir a la imaginación, a su imaginación. Vaya, qué imaginación tan extravagante. Dice, podemos únicamente imaginarnos que el Señor lo ha preservado, es el cuerpo de Jesucristo, en alguna parte para exhibirlo al mundo durante la edad milenaria. Voy a hacer una breve pausa. Porque parece que hay un problema de audio. No sé, un minuto. Espero que se componga esto. Una breve pausa para que el audio se componga, para componer un poquito el audio, esperando que se solucione el problema. Sí, hermano Sergio, se oyen episodios. Yo creo que, pues, quién sabe, porque, pues, a ver, voy a desconectar la computadora, pero no me está consumiendo datos, es decir, internet. Ahorita, ¿cómo se escucha? ¿Se sigue escuchando en episodios? Bueno, vamos a seguir. Espero que se mejore esto. No se ha descargado. Híjole, sí se entrecorta. Pudiera ser, no sé, el teléfono, no sé qué esté pasando. Ya sé, me voy a escuchar en otro teléfono. Sí. Ya sé, voy a escuchar en otro teléfono. Sí.
Sí, hermano, se sigue escuchando cortado, no sé qué pase, no sé, no sé qué sea, pero a ver. Fue crucificado. Hoy también niegan eso. Bueno, dice la cita, el cuerpo humano del Señor en que fue crucificado fue removido de la tumba por el poder de Dios. Lo estoy escuchando en otro teléfono y apenas se está escuchando lo que dije hace un buen rato. Bueno, ya se oye mejor, me reportan mis hermanos. Pues vamos a continuar, espero que ya no haya problemas. Continuamos, hermanos. Wow, bueno, eso es lo que dice. Según lo que dice esa cita publicada por la Organización de los Testigos, el cuerpo del Señor Jesucristo no resucitó, sino que fue removido de la tumba y preservado en alguna parte para ser exhibido posteriormente. Bien, veamos lo que dijeron después, años después. Veamos lo que dijeron años después sobre el mismo asunto del cuerpo de Jesucristo. Vamos a ver lo que dijeron años después. Les voy a mencionar dos citas de Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1. Las dos están en volumen 1. La primera está en la página 609 de Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, y dice así: en el caso de Jesucristo no se permitió que su cuerpo físico se convirtiese en polvo. Es probable que fuera desintegrado sin pasar por el proceso normal de descomposición. Órale, veamos cómo están ya cambiando, contradiciendo su enseñanza. Bueno, la siguiente cita, Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, página 432, dice: Jehová Dios debió deshacerse del cuerpo carnal de Jesús a su manera. Es posible, dice, que lo desintegrara en los átomos de los que estaba constituido. A ver, señores testigos de Jehová, ¿qué le sucedió al cuerpo del Señor Jesucristo? Fue preservado, como dicen en la primera cita, ¿fue preservado o fue desintegrado? Porque esas son dos enseñanzas totalmente opuestas y contradictorias. Por una parte, dijeron que Cristo fue preservado en alguna parte. Y por otra parte dicen que fue desintegrado. Son dos enseñanzas totalmente opuestas y contradictorias. Recuerden lo que dice el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, página 32. Dice: no puede haber dos enseñanzas que expresen la verdad cuando una no, porque o una o la otra es verdadera, pero no las dos. Les pregunto, señores testigos de Jehová, ¿cuál de esas enseñanzas es la verdadera? ¿Cuál de esas dos enseñanzas es la verdadera? El cuerpo de Jesucristo fue preservado cuando resucitó. El cuerpo de Jesucristo después de morir, obviamente. El cuerpo de Jesucristo ¿fue preservado o fue desintegrado? ¿Cuál de esas dos enseñanzas es la verdad? Por supuesto que ninguna de las dos. Ahí sí les falló, ninguna de las dos. Por eso, porque no saben lo que le pasó al cuerpo de Jesucristo, o peor aún,
O peor aún, quizás sí saben qué le pasó al cuerpo de Jesucristo, pero niegan que Cristo resucitó con su cuerpo de carne. Por ello responden con esas frasecitas tan ambiguas como esas que dice: podemos únicamente imaginarnos que el Señor lo ha preservado. Sí, porque no tienen la certeza, no tienen la revelación de Dios, el conocimiento de Dios. Por eso dicen, podemos únicamente imaginarnos. Por eso dicen, es probable que fuera desintegrado. Porque no tienen la certeza, porque no tienen la seguridad, no tienen la revelación. Por eso dicen, Dios debió deshacerse de su cuerpo desintegrándolo en átomos. Cuando dicen Dios debió deshacerse, o sea, es como una teoría. O sea, como a lo mejor Dios se deshizo de su cuerpo desintegrándolo. Actualmente, sin dar mayores detalles y sin profundizar mucho, la mayoría de los testigos por lo general responden. Cuando hablan de qué le pasó al cuerpo de Jesucristo. Porque cuando dicen, no, es que no resucitó, bueno, entonces, ¿qué le pasó al cuerpo? Dicen, Dios se encargó del cuerpo de Jesucristo, así como lo hizo con el cuerpo de Moisés, o algo así responden. Así como Dios se encargó de ocultar el cuerpo de Moisés, pues así también lo hizo con el cuerpo de Jesucristo. De esa manera, respondiendo de esa manera, estos señores evitan meterse en más dilemas por tantas especulaciones sin sustento bíblico. Bueno, vamos adelante. Vamos adelante y vamos a analizar otro texto. Otro texto que habla pues también acerca de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Jesucristo les dijo a los judíos, ahí en Juan 2:19. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos en Juan 2:19, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y dijo el apóstol Juan, mas Jesucristo hablaba del templo, de su cuerpo. ¿De qué templo estaba hablando el Señor Jesús? ¿De qué templo estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Del templo de piedra que fue edificado en 46 años, como dice ahí, por los judíos? ¿De ese templo de piedra? ¿De qué templo estaba hablando? ¿De su espíritu? ¿Está hablando de su espíritu? No, por supuesto que no. O estaba hablando, como dijo el apóstol Juan, de su cuerpo, del templo de su cuerpo. ¿Qué levantaría en 3 días? ¿El templo de piedra? ¿Su espíritu? ¿O su cuerpo? Su cuerpo. El apóstol Juan dijo claramente que Jesucristo estaba hablando de su cuerpo. Pero como hemos visto, esa organización enseña que el Señor Jesucristo no resucitó en su cuerpo de carne. Esa organización dice que resucitó o se levantó como una poderosa persona espiritual. Entonces, si no resucitó su cuerpo, si no levantó su cuerpo de carne, de acuerdo a lo que enseña esa organización, Cristo mintió, pues no levantó su cuerpo. Porque él estaba hablando de su cuerpo, cuando le dijo a los judíos, destruid este templo, y yo lo levantaré, lo edificaré, lo levantaré, en 3 días lo levantaré. Entiéndase, señores testigos, entiéndase, Cristo estaba hablando de levantar su cuerpo,
Esa organización dice, Jesús se levantó con un cuerpo espiritual. Entonces no era su cuerpo en el que murió, porque su cuerpo era de carne, no era un cuerpo espiritual. ¿Qué clavaron en la cruz? ¿Un cuerpo espiritual o un cuerpo de carne? Dice la Organización de los Testigos de Jehová que Cristo no resucitó en su cuerpo de carne porque no podía volver a tomar su vida, pues invalidaría su sacrificio. Bueno, para esto les voy a leer otra cita donde dicen esto. Esto lo podemos ver en el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, página 143. Y dice, Jesús cedió su cuerpo carnal en sacrificio por la humanidad. ¿Por cuánto tiempo estaría en vigor ese sacrificio? El apóstol Pablo responde, hemos sido santificados por medio del ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Habiendo cedido su carne por la vida del mundo, dicen los testigos, Cristo ya no podía tomarla de nuevo y hacerse humano una vez más. La cita ya se las mencioné. Cristo dio su vida derramando su sangre en la cruz y cuando resucitó, venció a la muerte. El cuerpo del Señor Jesucristo volvió a la vida y no por ello invalidó su sacrificio. ¿Cómo podía Jesucristo haber vencido a la muerte? ¿Cómo podía haber vencido a la muerte si no hubiese resucitado lo que murió? Es decir, su cuerpo. Porque no vayan a salir, señores testigos, murió su espíritu. No, por supuesto que no. ¿Qué murió? Venció a la muerte, sí. ¿Cómo la pudo haber vencido si no hubiese resucitado lo que murió? Porque resucitó lo que murió es que venció a la muerte. Vamos a analizar un texto más. Juan 10:17. Juan 10:17, porque dicen en la cita que les acabo de mencionar, del libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, página 143, dice, Cristo ya no podía tomarla de nuevo, su vida, su carne, y hacerse humano una vez más. Dicen, no, que Cristo no podía. Vamos a leer qué dice Juan 10:17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese fue un mandamiento, señores testigos. Dice, por eso pongo mi vida. ¿Qué vida puso, señores testigos? ¿Qué vida puso? ¿Una vida de espíritu o su vida de hombre, de carne? ¿Qué vida puso? La vida de carne. Entonces, cuando dice para volverla a tomar, se refiere a la vida de carne, a la vida que dio, a la vida que puso, ¿no? Y luego sigue diciendo, nadie me la quita. ¿Nadie le quita qué? Nadie le quita qué, señores testigos. Su vida. ¿Cuál vida? Pues su vida humana. Dijo Jesucristo, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué pone? Parece como, pues, un poquito de niños, pero he visto que así como ir de a poquito es más comprensible. Dice, sino que yo mismo la pongo. ¿Qué pone, señores testigos?
Su vida, porque está hablando de su vida. ¿Cuál vida? Pues su vida humana. Su vida humana. Sigue diciendo, tengo poder para ponerla. ¿Tiene poder para poner qué? Su vida. ¿Cuál vida? Su vida humana. Sigue diciendo, tengo poder para volverla a tomar. ¿Tiene poder para volver a tomar qué? Pues su vida. ¿Cuál vida? Pues su vida humana. A ver, señores testigos de Jehová. A ver. Entonces, ¿Cristo podía o no podía tomar su vida de nuevo? ¿Podía o no podía tomar su vida de nuevo y hacerse humano una vez más? ¿Sí podía o no podía? Tan pudo que sí lo hizo. Y además lo hizo por mandamiento de su Padre. Por mandamiento de su Padre. Bueno, espero que este video, que este programa, que este tema les haya sido útil. Hay algunos textos también, quiero decirles, hice aquí algunos apuntes, algunas anotaciones de textos que pues la organización de los testigos de Jehová pues utiliza a veces mañosamente, por decirlo así, o con astucia. Dice, por ejemplo, mencionan en el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, páginas 142 y 143, mencionan el texto de Juan 14:19 y el de la segunda de la carta del apóstol a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Lo leo, dice textual, dice, aquella misma noche Jesús dijo también a sus apóstoles, un poco de más y el mundo ya no me contemplará. Dice ahí, el mundo se refiere a la humanidad. Dice, así que Jesús aquí dijo claramente que la gente de la tierra no lo vería de nuevo después de su ascensión al cielo. Después de su ascensión al cielo. Sí, es cierto. El mundo ya no lo contemplará, pero después de su ascensión al cielo. Y luego dice la organización, para tratar de seguir con su idea los cautos ingenuos, o sea, con su astucia, ¿no? El apóstol Pablo escribió, aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ciertamente ya no le conocemos así. Y eso es cierto, pero eso no está diciendo que Jesucristo no resucitó en la carne. Son muy astutos. Son muy astutos, ¿eh? Eso no está diciendo, ni comprobando, ni demostrando que Jesucristo no resucitó en la carne. Dice, aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ciertamente ya no lo conocemos así. Sí, claro, pues el apóstol Pablo estaba diciendo una gran verdad cuando escribió eso, por supuesto. Pero ese texto no está probando ni demostrando que Jesucristo no resucitó en la carne. Cuidado. Y para aquellos testigos, porque luego suelen decir, ay, es que pues Jesucristo se metió en una casa cuando estaban la puerta cerrada y los discípulos, estaba la puerta cerrada y él se apareció en medio de ellos después de que resucitó, como para probar, pues sí resucitó espiritualmente en un cuerpo espiritual. Ah, sí. Y los discípulos que vieron antes de que muriera, antes de que fuera clavado en la cruz, y los discípulos que le vieron andar en el mar, dice que también se turbaron y que dijeron, un fantasma, también tuvieron miedo. A ver, ahí estaba materializando cuerpos el Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo, dice que Jesucristo les dijo, soy yo, no tengan miedo, algo así. No recuerdo, está por ahí pues ahí está. Perdón, discúlpenme. Lo leí y recordé el dato, pero no apunté, no busqué el texto.
Pero ahí está, en las Sagradas Escrituras sabemos, ese pasaje lo conocemos, donde dice que andaba caminando en el mar el Señor Jesucristo y que los discípulos pues tuvieron miedo, y el Señor Jesucristo les dijo, soy yo, hombres de poca fe, soy yo, no tengan miedo. Está otro texto donde dice también, sí creo, dice que cuando escucharon que Jesucristo había dicho, pues les había dicho pues, una disculpa, hermanos. O sea, lo que dijo el Señor Jesucristo, dice que pues los judíos se enojaron tanto y dice que lo sacaron afuera de la ciudad y lo llevaron como a una parte alta para aventarlo. Dice, y que él se fue en medio de ellos, como que se desapareció. A ver, y todavía Jesucristo no había sido clavado en la cruz, no había resucitado. No vayan a salir con que también allí materializó cuerpos, por favor. Entonces, pues son algunos textos que podemos mencionar, ¿verdad? El texto también, otro texto donde dice que su cuerpo no vería corrupción. Una disculpa, hermanos, son textos que me están viniendo a la mente, donde dice que su cuerpo, su carne no vería corrupción. Bueno, pues ahí si alguien los tiene, pues ahí los puede poner, hermanos, para que lo vean todos los hermanos, donde hablan acerca pues de la resurrección de Jesucristo, y dicen que, pues, que su carne no vería corrupción. ¿Vio corrupción la carne, el cuerpo de Jesucristo? Por supuesto que no. El cuerpo de Jesucristo sufrió el proceso natural de descomposición que sufren los cuerpos cuando la gente se muere. Claro que no. Ahí está el caso de Lázaro, que dice que cuando el Señor Jesucristo se dio cuenta de que se había muerto, pues fue a verlo, o sea, fue a su tumba. Y cuando les dijo que lo sacaran, es decir, que lo desenterraran, que quitaran la piedra que quitaran la piedra, le dijo Marta, ya hiede, ya huele, apesta, ya tiene 4 días de que se murió. Entonces se descompone. Jesucristo sufrió ese proceso de descomposición. No, dice que no vería corrupción. ¿Por qué? Porque fue preservado, ¿verdad? Así como dicen los testigos. Porque los átomos de su cuerpo fueron desintegrados, por eso no sufrió corrupción. No, porque ya vimos, resucitó su cuerpo, porque Dios no permitió que su carne viera corrupción, lo resucitó, su carne. No la disolvió, no la desapareció, no está preservado como les decía yo a los hermanos, cuando hablaba del arpa de Dios, cuando recién la descubrí, les decía, a lo mejor lo tiene escondido, claro, a manera de reflexión, no de burla, de reflexión. A lo mejor lo tiene preservado ahí en el Polo Norte o en la nieve para que esté como en un congelador. Bueno, pues hasta aquí, hermanos, dejo este video. Espero que esta información les haya servido, les haya sido útil. Pues hermanos, hasta aquí se termina este video. Es para ustedes con mucho amor, con mucho cariño, pero también para una señora testigo de Jehová del Estado de México que, bueno, pues tiene una duda y pues para demostrarle, ¿no? Para mostrarle esto ya lo había hablado anteriormente, pero quise hacerlo porque pues la señora, estoy teniendo diálogos con ella. De hecho, hoy tuve un diálogo con otro testigo de Jehová de Morelia, Michoacán. Me habló a un número telefónico que tengo de Michoacán. Bueno, ya van 2 testigos que me llaman, uno en Uruapan, uno de Uruapan, Michoacán, y de Morelia. Y bueno, estamos hablando eso. Hoy precisamente hablé este tema que con qué cuerpo resucitó Jesucristo, con el testigo hoy en la mañana, con el testigo de Morelia. Por supuesto, la plática por ahí la tengo. Primeramente Dios, en unos días estaré poniéndola, por si algún dato puede servir. Quedé de hablar con esta persona el día
martes, el día martes a las 10 de la mañana, si Dios me presta la vida, y estaré teniendo ese diálogo con esta persona. Y bueno, pues hasta aquí, hermanos, hasta aquí dejo esta transmisión de video, y saludo a todos mis hermanos que en esta ocasión pues conectaron pues, ¿cómo se puede decir? A este tema, ¿no? Para escuchar este tema. Espero que les pueda servir algún dato, algún punto, algún argumento. Y bueno, pues deseo que la paz de Dios sea con todos mis hermanos. En esta ocasión no los menciono a todos como siempre acostumbro y me gusta hacerlo, por cuestión de que mi aparato, pues me falla, a veces se traba, se congela, entonces no quisiera que se vaya a trabar. Así que a todos mis hermanos en esta noche, que Dios los guarde y que Dios los bendiga.